lamentablemente en las próximas horas tendremos alguna intervención más, que bueno, estamos a la espera de que se comunique. Pero es todo muy detallado y el tiempo, por supuesto, lo van a manejar los médicos, que va a ser el mejor que ellos consideran, Rubén. Te pido que nos acompañes, vamos a hablar con Matías Baldoncini, que es médico cirujano. Doctor Baldoncini, buenas tardes. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No sé si usted gracias a ustedes. Si usted estaba escuchando y ha ido siguiendo un poco los partes de este caso, ¿cómo se puede encuadrar la gravedad de la situación a la vista de lo que se va informando oficialmente en la clínica? Bueno, en principio, cuando hay un accidente y el paciente tiene una lesión craneal, ¿sí? o cráneoencefálica de estas características y requiere de estar en terapia intensiva con un coma inducido farmacológicamente, estamos hablando de un cuadro siempre complicado. Más allá que siempre cuando una lesión de estas características se da en pacientes jóvenes, es diferente a pacientes adultos en cuanto a las posibilidades de recuperación, pero el cuadro es claramente complejo por lo que informan los partes médicos y por las necesidades de intervención que ha requerido Bastian en base a todo lo que se informa en los partes médicos, ¿no? Ya lo mencionaban ustedes, él requirió la colocación de un catéter para medir la presión intracraneana. Cuando se produce un traumatismo cráneoencefálico, el cerebro de alguna manera sufre un daño, ¿sí? Ese daño genera como una especie de edema que aumenta la presión intracraneana generalmente y por eso requiere la colocación de un catéter para medir la presión a la cual está su cerebro y en base a eso los neurocirujanos poder tomar una conducta o incluso los médicos de terapia intensiva manejar ese aumento de presión intracraneal en caso de que sucede de un punto de vista farmacológico, ¿no? ¿Por qué es clave hablar de la región, que es donde está el daño, donde Adrián nos viene contando y nos viene informando? ¿Por qué es clave y por qué es tan grave hablar de una lesión en la zona cervical? ¿Qué es lo que conecta la zona cervical? Bueno, en estos tipos de accidentes de tránsito, ¿sí? Donde un vehículo va a una velocidad determinada y de un momento se frena esa inercia, generalmente se da un movimiento, no solo el traumatismo de cráneo que puede golpear dentro de alguna de las estructuras del vehículo en este caso, sino que también se da un mecanismo de latigazo, un mecanismo de flexo-extensión abrupta. Exacto. Recordar que nuestro cráneo se encuentra articulado con la primera vértebra cervical, que es el atlas, ¿sí? Y ese mecanismo abrupto de flexo-extensión muchas veces puede generar una lesión en ligamentos, músculos o articulaciones que unen nuestro cráneo con la columna cervical. Son lesiones por latigazo cervical, ¿sí? Por eso siempre es muy importante cuando uno acude a un accidente de tránsito, a una emergencia, la inmovilización cervical inmediata por el riesgo de inestabilidad cervical. Por lo cual es muy frecuente en accidentes de tránsito de estas características lesiones cervicales también. ¿En qué consiste, doctor, esta operación que se está hablando de que le pondrían unas placas ahí en la zona cervical? En principio, al no tener acceso a las imágenes y al parte final, lo desconozco. Yo les puedo decir qué sucede cuando hay una inestabilidad cráneo-cervical, es decir, producto de una lesión de flexo-extensión, cuando se lesionan ligamentos o músculos que generan estabilidad. Generalmente en esos casos se analiza con comités de cirugías de columna, que el Hospital Privado de la Comunidad tiene sus profesionales, que incluso yo conozco a algunos de ellos allí, un excelente equipo de profesionales. Lo que se suele hacer en esos casos es una fijación cráneo-cervical, es decir, tratar de colocar unas plaquitas con unos tornillitos para dejar fija a la unión entre el cráneo y el inicio de la columna cervical. Desconozco si ese es el procedimiento que se va a realizar, pero en los casos de inestabilidad cervical se suele hacer ese tipo de procedimiento quirúrgico. Doctor, le consulto porque también en las últimas horas se conoció no solo el problema severo en la zona cervical, sino también que se habla de daño cerebral. Obviamente que cuando uno escucha esto o analiza esta situación, quienes no sabemos, pensamos que el cuadro es muy grave. ¿Puede haber diferentes variantes en esto? ¿Qué significa este concepto de daño cerebral?
Bueno, ustedes han mencionado recién que se le hizo una resonancia magnética Sí. y que en esa resonancia magnética se observó algo que se llama daño axonal difuso. Cuando se produce un traumatismo de cráneo, recordar que nuestro cerebro está compuesto por miles de millones de neuronas y esas neuronas pueden sufrir como microtraumatismos que se puede ver en resonancia magnética. Por supuesto que el daño cerebral que se observa en la resonancia magnética puede ser un daño cerebral leve, moderado o grave, pero por supuesto que realmente uno puede valorar de un modo objetivo cuando el paciente lentamente se empieza a suspender la sedación y el paciente va respondiendo por sus propios Es decir, que medios. no conocemos la profundidad del daño y que puede ser que no sea tan grave, sino que está en un umbral, hasta que todavía no vamos a poder conocerlo el tema. Claro, hasta no poder evaluar neurológicamente al paciente es muy complejo hablar de pronósticos o de cuál es el impacto real que le produjo este traumatismo de cráneo a un niño. Insisto, es importante recordar que cuando hablamos de un niño, la recuperación es mucho más favorable que este mismo tipo de traumatismo cráneoencefálico en un adulto mayor, ¿no? Por la capacidad de plasticidad cerebral. Nuestro cerebro, a la edad de un niño, tiene algo que se denomina plasticidad cerebral. Es la posibilidad de generar nuevas neuronas para reemplazar a aquellas que han sufrido un daño, ¿no? Doctor, le hago la última. ¿Y la oportunidad de realizar este tipo de intervenciones? Cuando uno tiene un paciente que está en una situación como esta, que está sostenido con respirador, que tiene, creo que hemodinámicamente está estable por lo que habían dicho, pero está sostenido por respirador, está en terapia intensiva. ¿En qué momento se puede hablar de intervenciones de esa magnitud? Porque calculo que la intervención de la que hablan de la columna cervical, la que usted está descrito, no debe ser algo simple. La verdad es que no son procedimientos simples. Conceptualmente, mientras la columna cervical se mantenga fija con un collar cervical, esa inestabilidad no le va a generar un daño al paciente. Y ustedes mencionaban recién de que se estaba analizando la posibilidad de realizar una traqueostomía. Lo cierto es que cuando un paciente está en ARM, es decir, intubado, con un tubo colocado en la tráquea, conectado a un respirador artificial, después de determinada cantidad de días, es un procedimiento de rutina el hecho de realizar la traqueostomía para que la vía aérea no sufra la colocación del tubo con un manguito que tiene el tubo en la vía respiratoria. Generalmente, cuando tenemos que operar la columna por inestabilidad cráneo-cervical, primero se hace ese tipo de cirugías y después se hace la traqueostomía, más que nada por la comodidad en cuanto a la cirugía, porque son cirugías que se realizan con el paciente boca abajo. Doctor Baldocini, muchísimas gracias, muy claro todo, ¿eh? Gracias. Gracias a ustedes, buena tarde. Buenas tardes. Adrián,